mi esposo se llevó a su amante, a su hermana la princesa, y a mis suegros de viaje. Cuando volvieron, la casa que compré con mi herencia ya no existía para ellos. Los dejé en la calle. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono sonó justo cuando colocaba con cuidado el último chile en nogada en el platón de Talavera que mi abuela me había heredado. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando los granos de granada como si fueran pequeños rubíes esparcidos sobre la cremosa salsa de nuez. Era una obra de arte, un platillo que me había tomado toda la mañana preparar. El favorito de Lorenzo. Miré la pantalla. Era él. Una pequeña punzada de irritación me recorrió. Siempre llamaba en los peores momentos. ¿Bueno? Contesté, tratando de que mi voz sonara casual mientras me secaba las manos en el delantal. Adela, mi amor, ¿qué haces? Su voz sonaba lejana, llena de esa falsa jovialidad que adoptaba cuando estaba a punto de pedir algo, peor aún, de anunciar algo que sabía que no me gustaría. Hola, cariño. Aquí, terminando la cena. Hice chiles en nogada. Hubo una pausa. Pude imaginarlo al otro lado de la línea, frunciendo el ceño, calculando sus palabras. Ah, qué bien, mi vida. Suena delicioso. Oye, te llamaba para darte una noticia. Nos vamos de viaje. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y recelo. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Bueno, es un viaje familiar. Para liberar el estrés, ya sabes. Papá no se ha sentido muy bien y mamá cree que un poco de sol le vendrá de maravilla. Así que reservé todo para ir a Cancún la próxima semana. Una semanita nada más. La palabra, familiar, cayó como una piedra en mi estómago. Ya conocía esa palabra. Ah, sí. ¿Quiénes van? Pregunté, y mi voz, para mi sorpresa, sonó calmada, casi indiferente. Pues mis papás, claro. Y mi hermana Karina, obvio, necesita un descanso. Y, va a venir Renata, una colega muy importante del trabajo. Estamos cerrando un trato grande y necesito tenerla cerca. Es una oportunidad de oro. Renata. El nombre flotó en el aire, cargado de veneno. No era la primera vez que lo oía. La colega importante. Me quedé en silencio, mirando el platón de comida frente a mí. 6 chiles perfectamente rellenos, cubiertos por una salsa impecable. Un festín para un rey que no iba a volver a casa. Un banquete para fantasmas. ¿Y yo? La pregunta se me escapó, un susurro patético. Ay, mi amor, es que, comenzó Lorenzo con su tono condescendiente. Tú tienes tanto trabajo con tus diseñitos. Y alguien tiene que quedarse a cuidar la casa, ¿no crees? Además, ya no había cupo en la reservación. No te preocupes, te traeré un recuerdito. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el teléfono. Mis diseñitos, como él llamaba a mi negocio de diseño gráfico que pagaba la hipoteca, la luz, el agua y sus caros caprichos. La casa que yo había comprado con mi dinero, con la herencia de mi abuela. Yo tenía que quedarme a cuidarla mientras él se iba a Cancún con su familia y su colega. Entiendo, dije, y el frío en mi propia voz me sorprendió. Que se diviertan mucho. Sabía que lo entenderías. Por eso te amo, Adela. Eres la más comprensiva. Bueno, te dejo que tengo una junta. Ah. No te olvides de regar mis bonsáis, el del balcón necesita agua cada 2 días. Te amo. Colgó. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, el teléfono aún pegado a mi oreja. El silencio de la casa me pareció ensordecedor. Miré los chiles en nogada. La salsa blanca, tan pura,
ahora me parecía una burla. Con un movimiento lento y deliberado, tomé el platón de Talavera y caminé hacia el bote de la basura. Sin dudarlo, incliné el platón y vi cómo mi trabajo de toda la mañana, mi gesto de amor, caía y se convertía en un desastre de colores y texturas dentro de una bolsa de plástico negra. La comida, como mi esperanza, estaba ahora donde pertenecía, en la basura. Mientras limpiaba los restos de la nogada del platón, mi mente viajó 5 años atrás, al día en que firmamos los papeles de esta casa. La casa de mis sueños, en el corazón de Coyoacán, con un patio lleno de bugambillas y una luz que inundaba cada rincón. Era mi santuario, comprado con cada centavo de la herencia que mi abuela me había dejado. Ella, una mujer fuerte y visionaria, siempre me había dicho: Adela, mi niña, un hombre no es una seguridad financiera. Tu seguridad eres tú misma. Ten siempre algo tuyo, un techo que nadie pueda quitarte. Y yo, estúpidamente, había ignorado la parte más importante de su consejo. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos en la notaría, los documentos extendidos sobre la mesa de caoba. Yo estaba radiante, firmando con la ilusión de construir un hogar. Pero entonces Griselda, mi suegra, carraspeó, su sonrisa tan dulce como un veneno. Adelita, qué casa tan preciosa. Eres una chica muy afortunada, dijo, y luego se volvió hacia Lorenzo. Mi hijo, qué orgullo. Un hombre de familia debe tener su nombre en la escritura de su hogar. Es por el que dirán, por el respeto. Lorenzo, que hasta ese momento no había aportado ni un solo peso para la casa, asintió con solemnidad. Mamá tiene razón, Adela. Es por mi honor como hombre, como tu esposo. Para que todos sepan que yo soy el que provee, el que cuida de ti. Yo, con mis 29 años y una desesperada necesidad de ser aceptada por su familia, caí en la trampa. Claro, mi amor. Por supuesto. Pero no fue tan simple. Unas semanas después, Lorenzo llegó a casa con una pila de papeles. Cariño, el contador dice que para optimizar los impuestos y los trámites de la casa, es mejor que me firmes este poder. Así yo me encargo de todo el papeleo aburrido y tú te dedicas a lo tuyo, a tu arte. Me lo presentó como un acto de caballerosidad, como si me estuviera liberando de una carga. En la pila había documentos del predial, del agua, de la luz. Y en medio de todo, un papel con un título intimidante: Poder General Amplísimo para actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas. ¿Y esto qué es?, pregunté, un poco abrumada. Él me sonrió, esa sonrisa que podía derretir glaciares. Es una formalidad, mi vida. Solo para que pueda representarte ante el gobierno si hace falta, para que no tengas que estar haciendo filas. Imagina que estoy en un viaje de trabajo y se vence un pago, con esto yo lo puedo resolver desde donde esté. Es para cuidarte. Para cuidarme. ¡Qué ironía! Estaba tan cegada por el amor, tan ansiosa por demostrar que confiaba en él, que firmé. Firmé sin leer, sin preguntar, sin llamar a un abogado. Firmé mi sentencia en una hoja de papel, entregándole un arma que él, pacientemente, había esperado 5 años para usar en mi contra. Aquella firma no fue un acto de amor, fue el primer ladrillo en el muro de mi propia prisión. Y ahora, mientras el olor a basura reemplazaba el aroma de la cena, comprendía que él no había estado construyendo un hogar conmigo. Había estado construyendo una trampa. Mi mirada se desvió hacia una esquina de la sala, donde había una pequeña marca en la pared, casi imperceptible. Era el recuerdo de otro tipo de violencia, una más sutil pero igual de corrosiva. La cicatriz de la vez que Karina, la princesa de la familia, me había recordado cuál era mi lugar en su mundo. Fue hace un año, para su cumpleaños número 29. Yo acababa de recibir mi nueva tableta Wacom, una herramienta de trabajo de nivel profesional que había costado una pequeña fortuna y que había esperado meses para poder comprar. Era mi pincel, mi lienzo, la extensión de mi mano creativa. Estaba en mi estudio, inmersa en un proyecto, cuando Karina entró sin tocar, como siempre. Cuñis, préstame tu iPad, ¿no? La mía se quedó sin batería y quiero ver mi serie, dijo, señalando mi Wacom. No es un iPad,
Karina, es mi herramienta de trabajo, expliqué pacientemente. Y es muy delicada. Ella puso los ojos en blanco. Ay, ¿qué tanto? Es una pantalla. No seas egoísta, solo es un ratito. Antes de que pudiera negarme, la tomó de mi escritorio y se tiró en el sofá de mi estudio. 10 minutos después, escuché un golpe seco seguido de un UPS. Me giré y la vi mirando la tableta con una mueca de fastidio. La había tirado al suelo al intentar alcanzar unas papitas. La pantalla, una superficie de cristal líquido de alta tecnología, estaba estrellada, una telaraña de fracturas que la hacía completamente inútil. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo el dinero, era la interrupción de mi trabajo, la falta de respeto. Karina, empecé a decir, mi voz temblando de rabia contenida. Ay, ya, fue un accidente. ¡Qué exagerada! Chilló ella, poniéndose a la defensiva. Ni que fuera para tanto. Esa noche, en la cena familiar, el tema explotó. Yo, tontamente, esperaba una disculpa, quizá una oferta para ayudar a pagarla. En cambio, me encontré frente a un tribunal. Pobre de mi niña, se siente fatal, dijo Griselda, abrazando a una Karina que fingía llorar. Y tú, Adela, en lugar de consolarla, la atacas. Qué poca sensibilidad. Pero es mi herramienta de trabajo. Es muy cara. Argumenté, sintiéndome cada vez más pequeña. Fue entonces cuando Lorenzo, mi marido, mi supuesto protector, intervino. Adela, ya basta. Es solo una cosa material. La familia es más importante. Lo que vas a hacer es darle a Karina el dinero para que se compre una nueva, como su regalo de cumpleaños adelantado. Así aprende a valorar las cosas. Me quedé boquiabierta. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? ¿Yo tengo que pagar por su error? No es un error, es un accidente. Y tú estás siendo muy egoísta, dijo Lorenzo, su voz dura, final. No se hable más del tema. Pagué. Saqué de mis ahorros y le di el dinero a Karina, quien lo aceptó con una sonrisita triunfante. Esa noche, mientras Lorenzo dormía plácidamente a mi lado, yo lloré en silencio. Lloré no por la tableta, sino por la profunda soledad que sentía. Comprendí que para ellos yo no era familia. Yo era un recurso. Un cajero automático con delantal. Y esa pequeña marca en la pared, donde la esquina de la tableta había golpeado, se quedó allí como un recordatorio constante de que en esa casa, mi valor siempre estaría por debajo del capricho más insignificante de la princesa de la familia. Los domingos eran mi infierno personal, un ritual semanal de humillación disfrazado de comida familiar. La casa de mis suegros era un museo de logros de sus hijos, trofeos de fútbol de Lorenzo de la secundaria, diplomas de participación de Karina en concursos de belleza locales. No había ni una sola foto mía. Ni siquiera una de nuestra boda. El menú era siempre el mismo, la comida que a ellos les gustaba, sin considerar jamás mis gustos o mis alergias. Y el tema de conversación principal era siempre el mismo, el brillante futuro de Lorenzo y la necesidad de Karina de encontrarse a sí misma, lo que generalmente significaba financiar su último pasatiempo caro. Recuerdo un domingo en particular, hace unos 6 meses. Yo acababa de cerrar el contrato más grande de mi carrera, el rediseño de la imagen corporativa de una cadena de cafeterías boutique. Estaba eufórica, orgullosa. Era la prueba tangible de que mis diseñitos eran un negocio real y próspero. Durante la comida, intenté compartir mi noticia. Les tengo una buena nueva, dije con una sonrisa. Conseguí el contrato con Cafés del Alma. Voy a rediseñar toda su marca. Isidro, mi suegro, apenas levantó la vista de su plato. Karina bostezó. Griselda, sin embargo, me dedicó una de sus sonrisas afiladas. Ah, qué bien, Adelita. Me alegro que te mantengas ocupada con tus dibujitos, dijo, su tono condescendiente restando toda importancia a mi logro. Es bueno que las mujeres tengan un pasatiempo. Mientras, mi Lorenzo se encarga de las cosas importantes,
de los negocios de verdad que traen el pan a la casa. La sangre me hirvió en las venas, pero me tragué mi rabia junto con un bocado de mole insípido. Lorenzo, sentado a mi lado, no dijo nada. Solo me dio una palmadita en la pierna por debajo de la mesa, un gesto que se suponía debía ser de consuelo pero que se sintió como una orden de silencio. Más tarde, mientras ayudaba a Griselda a recoger los platos, Karina, por supuesto, estaba demasiado cansada, escuché voces desde la sala. Me detuve en el pasillo, oculta por la sombra. Eran Griselda y Lorenzo. No me gusta como presume, decía mi suegra en un susurro venenoso. Se cree mucho por ese contratejo. No dejes que se te suba a las barbas, Lorenzo. Recuerda quién es el hombre de la casa. Esa casa es tan tuya como de ella, o incluso más. Eres tú el que le da estatus. Esperé, conteniendo la respiración, a que mi marido me defendiera. A que dijera, mamá, el trabajo de Adela es importante. Estoy orgulloso de ella. Pero lo único que escuché fue la voz de Lorenzo, baja y cómplice. Tranquila, mamá. Yo sé lo que tengo que hacer. No te preocupes. Esa noche, de vuelta a casa, el silencio en el coche era denso. Yo sabía lo que había escuchado. Y él sabía que yo lo sabía. Pero ninguno de los dos dijo nada. Fue en ese momento que una terrible verdad se asentó en mi corazón: mi marido no era mi compañero. Era un agente encubierto de su familia, viviendo en mi casa, comiendo de mi mesa, y conspirando a mis espaldas. La casa que yo había comprado como un nido de amor se había convertido en territorio enemigo. Y yo estaba completamente sola en él. El día después de la llamada, la casa se sentía inmensa y hueca. El silencio ya no era pacífico, era amenazante. Lorenzo había pasado la noche fuera, una excusa de último minuto sobre preparar el viaje. Me movía por los cuartos como un fantasma, mi propia casa se había vuelto extraña, hostil. Fue entonces cuando entré a su estudio. Era su santuario, un espacio donde yo rara vez entraba. Él siempre decía que necesitaba privacidad para trabajar. La habitación estaba impecable, como siempre. Libros de negocios perfectamente alineados, ni un papel fuera de lugar. Pero sobre el escritorio, su tableta personal estaba encendida, con la pantalla iluminada. Un descuido inusual en alguien tan meticuloso. Me acerqué, mi corazón latiendo con una premonición oscura. La pantalla mostraba su correo electrónico abierto. No pude resistirme. Al principio, solo vi lo que esperaba: la confirmación de los vuelos a Cancún, la reserva en un hotel de lujo para 5 personas. El nombre de Renata brillaba en la lista de huéspedes, una bofetada digital. Pero luego, un correo con el asunto, seguimiento de solicitud, de un banco que no reconocí llamó mi atención. Lo abrí, mis manos temblaban. Era una cadena de correos con un ejecutivo de crédito. Adjunto venía un archivo PDF, solicitud de crédito hipotecario, Lorenzo Vargas. Lo descargué. La primera página era una solicitud de un préstamo por 3 millones de pesos. En la sección de garantía, una dirección que conocía demasiado bien, la dirección de mi casa. De nuestra casa. Mi sangre se heló. Estaba usando mi propiedad, la herencia de mi abuela, como aval para un préstamo a mis espaldas. Pero el verdadero horror vino después. Mientras buscaba más archivos, vi que su servicio de almacenamiento en la nube estaba sincronizado. Y allí, entre carpetas de trabajo y finanzas, había una que me robó el aliento. Se llamaba Nuestro Nido. Con un dedo tembloroso, la abrí. No eran solo fotos. Eran planos. Eran diseños de interiores. Era un proyecto completo para remodelar mi casa. Nuestra casa. Vi mi estudio convertido en un gimnasio. Vi nuestro dormitorio principal rediseñado con un estilo minimalista y frío que yo odiaba. Vi el patio, mis amadas bugambillas arrancadas para dar lugar a una moderna terraza con un asador de acero inoxidable. Y luego, las fotos. Decenas de ellas. Lorenzo y Renata. Besándose en un viñedo.
Abrazados en una cena romántica. Riendo en un yate. Y una, la que rompió lo poco que quedaba de mi corazón, era una selfie de ellos dos en el patio de mi casa, con el atardecer de fondo. La fecha era de hacía 2 semanas, un día que Lorenzo me había dicho que tenía una cena de negocios hasta tarde. Debajo de la foto, un comentario de Renata: pronto, mi amor. Pronto será nuestro nido de verdad. La tableta se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. El sonido fue sordo, pero en mi cabeza fue un estruendo. Esto no era una simple infidelidad. No era solo un engaño financiero. Era una conspiración. Era un plan metódico y cruel para borrarme, para eliminar cada rastro de mi existencia de la vida que yo había construido, de la casa que yo había pagado. Me querían sacar, reemplazarme, y seguir viviendo en mi santuario como si yo nunca hubiera existido. El aire se volvió denso, pesado. No podía respirar. No estaba en una casa, estaba en la escena de un crimen. Y yo era la víctima que aún no sabía que estaba muerta. Salí del estudio de Lorenzo como una autómata. Mis piernas se movían, pero no sentía el suelo bajo mis pies. Caminé hacia la sala, mis ojos fijos en la pared principal. Allí colgaba un gran jarrón de cerámica de Talavera, una pieza magnífica que mi abuela y yo habíamos comprado juntas en un viaje a Puebla años atrás. Sus colores vibrantes, azul cobalto y blanco lechoso, siempre me habían traído una sensación de paz, un ancla a mis raíces. Me detuve frente a él. Vi mi reflejo distorsionado en su superficie brillante. Una mujer con el rostro pálido, los ojos vacíos, una extraña en su propia casa. La ira, una ola de fuego líquido, comenzó a subir desde mi estómago. No era una ira ruidosa. Era una furia fría, silenciosa, precisa. Extendí la mano y, con un movimiento deliberado, empujé el jarrón. Cayó en cámara lenta, como en un sueño. Se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido explosivo, un estallido que rompió el silencio opresivo de la casa. Se hizo añicos en cientos de pedazos, esparciendo fragmentos de cerámica pintada por toda la sala. Me quedé mirando el desastre. El hermoso jarrón, un vínculo con mi pasado, con mi abuela, yacía destruido a mis pies. Y en ese acto de destrucción, algo dentro de mí se liberó. El llanto que había estado contenido en mi pecho no salió. Las lágrimas que esperaban en mis ojos no cayeron. En su lugar, nació una claridad aterradora. Se acabó. La Adela que aguantaba. La Adela que buscaba la paz a cualquier costo. La Adela que sonreía mientras la apuñalaban por la espalda. Esa Adela acababa de hacerse añicos junto con el jarrón de Talavera. Con una calma que me asustó a mí misma, me agaché y recogí uno de los trozos más grandes. Su borde era afilado, peligroso. Lo apreté en mi mano hasta que sentí el dolor, un dolor real, físico, que me ancló de nuevo a la realidad. Este dolor era limpio. Este dolor era honesto. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos no temblaban. Marqué un número que conocía de memoria, pero que rara vez usaba para algo más que felicitaciones de cumpleaños. Sonó 2 veces. ¿Bruno? La voz al otro lado era cálida, familiar. Mi mejor amigo desde la infancia. Bruno, soy yo, Adela, dije, y mi voz era la de una extraña. Firme, sin emoción, metálica. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a recuperar lo que es mío. Todo. Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz de Bruno, ahora seria, profesional. ¿Qué pasó, Adela? Me declararon la guerra, Bruno, respondí, mis ojos fijos en los restos de mi pasado esparcidos por el suelo. Y es hora de que yo empiece a pelear. Bruno llegó en menos de 20 minutos. No trajo palabras de consuelo ni abrazos. Trajo su maletín de abogado y una mirada de acero. Le mostré todo, los correos, los planos de remodelación, las fotos. Él escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva pieza de evidencia. Son unos monstruos, dijo finalmente, su voz un murmullo grave.
pero los monstruos también cometen errores. Se sentó a la mesa del comedor, sacó su laptop y empezó a teclear. ¿Recuerdas haber firmado algún documento inusual para Lorenzo? Algo que no fueran los papeles de la casa. Mi mente se fue a toda velocidad, buscando en los recovecos de mi memoria. Y entonces, la imagen apareció, clara como el agua. Sí, dije lentamente. Hace años. Me dio una pila de papeles, dijo que eran para los impuestos, para no tener que molestarnos. Entre ellos había un poder notarial. Los dedos de Bruno se detuvieron sobre el teclado. ¿Un poder? ¿Qué tipo de poder? No lo sé. Decía algo como, poder general amplísimo. Me dijo que era para cuidarme. Una sonrisa sombría, casi depredadora, se dibujó en el rostro de Bruno. Adela, ese desgraciado te dio un arma cargada y te convenció de que era un escudo. Un poder general amplísimo le da la facultad de actuar en tu nombre en casi todo, incluyendo vender propiedades. Él pensó que lo usaría para despojarte lentamente. Pero la ley es un espejo, Adela. Y esa arma, ahora, nos apunta a nosotros. Podemos usarla. La esperanza, una pequeña y temblorosa llama, se encendió en mi pecho. ¿Podemos vender la casa? Podemos iniciar el proceso. Con ese poder, tú tienes la autoridad para actuar en su nombre y él, irónicamente, te la dio a ti para actuar en el tuyo. Juntos, como copropietarios, con los poderes que se otorgaron mutuamente, podemos poner la casa en el mercado de inmediato. Es una jugada arriesgada, pero es nuestra única ventana. Mi mente empezó a trabajar, las piezas del rompecabezas se encajaban. Ellos se van la próxima semana. Estarán fuera 7 días. 7 días, repitió Bruno, sus ojos brillando con intensidad. 7 días para encontrar un comprador, firmar un contrato y cerrar un trato. Es casi imposible. Casi, dije, la palabra sabiendo a desafío. Pero entonces, la cara de Bruno se ensombreció. Hay un problema, Adela. Un problema gigantesco. Así como él te dio ese poder, él también puede revocarlo. Y hoy en día, con la tecnología notarial, puede hacerlo en línea. Con una firma electrónica y una videoconferencia con un notario, puede anular tu poder en menos de 1 hora. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si él sospecha lo más mínimo, si le entra una duda, si tu voz suena rara por teléfono, si su madre le dice que tuvo un mal presentimiento, lo único que necesita es su teléfono y una conexión a Internet desde su camastro en Cancún para desarmarnos por completo. Nuestro plan se convierte en polvo. La magnitud del riesgo me golpeó. Esto no era un simple plan. Era una operación de alto riesgo. Una carrera contra el tiempo, contra la sospecha, contra un solo clic que podría arruinarlo todo. Cada llamada, cada mensaje, cada interacción con ellos a partir de ahora, tendría que ser una actuación perfecta. Entonces, dije, mi voz ahora firme, tenemos que asegurarnos de que esté demasiado ocupado divirtiéndose como para sospechar nada. Bruno asintió lentamente. Es una carrera, Adela. Y el primer corredor que cometa un error, pierde todo. Ahora, déjame llamar a alguien. Conozco a un agente inmobiliario que es más tiburón que hombre. Si alguien puede vender una casa en 7 días, es él. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad clandestina. Mientras mi teléfono se llenaba de fotos de Lorenzo y su familia brindando con margaritas en Cancún, mi vida real era una red de llamadas encriptadas, reuniones secretas y planificación meticulosa. Señor Fermín, el agente inmobiliario que Bruno contactó, era exactamente como lo describió, un hombre mayor, de traje impecable y una mirada que parecía ver a través de las paredes. Una venta en 1 semana. Pago de contado. Comprador discreto. Difícil, pero no imposible, dijo Fermín en nuestra primera reunión, su voz era un susurro grave. El mercado de Coyoacán es sólido. Lo haré. Pero necesito que usted, señora, sea invisible. Y eso fue lo que hice. Me convertí en la esposa perfecta a la distancia.
Respondí a los mensajes de Lorenzo con emojis de caritas sonrientes y corazones. ¡Qué padre, mi amor! Disfruten mucho. Te extraño. Cada palabra era una mentira calculada, cada emoji una pieza de camuflaje. La prueba de fuego llegó el tercer día. Mi teléfono sonó. Era Griselda. Mi corazón se detuvo por un segundo. La matriarca, la reina madre. Ella era el cerebro de la operación familiar. Lorenzo era la fuerza bruta, Karina el pretexto, pero Griselda era la estratega. Adelita, ¿cómo estás, mija? Su voz era melosa, empalagosamente dulce. Hola, suegra. Muy bien, aquí, trabajando un poco. ¿Ustedes qué tal? ¿Mucho sol? Divino, mija, divino. Oye, te llamaba porque, no sé, he estado pensando. Lorenzo me dijo que te notaba un poco rara antes de venir. ¿Está todo bien en casa? El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. No era una pregunta casual. Era una sonda, un misil de prueba. Estaba buscando una fisura en mi armadura. Me obligué a reír, una risa ligera, casi tonta. ¿Rara yo? Para nada. Al contrario, he estado un poco triste porque se fueron. La casa se siente muy sola sin ustedes. Pero aprovechando para adelantar trabajo, ya sabe. Ah, bueno. Es que una se preocupa. Que no vayas a estar haciendo alguna tontería mientras no estamos. La palabra, tontería, resonó en mis oídos. Ella sabía algo. O lo sospechaba. Me aferré a la mesa de la cocina para no temblar. Tenía que darle la respuesta que ella esperaba oír, la respuesta de la Adela sumisa que ella había creado. ¿Qué tontería podría hacer, suegra? Al contrario. Ayer fui a su casa a regarles las plantas, como me pidió. Y hasta le preparé un caldito de pollo a don Isidro para cuando regresen, lo tengo congelado. Para que no tengan que cocinar llegando del viaje. Hubo un silencio del otro lado. Pude sentirla procesando mi respuesta. El caldito de pollo. El gesto servil por excelencia. La prueba definitiva de que yo seguía siendo su dócil nuera. Finalmente, escuché su risa, una risa de alivio y triunfo. Ay, Adelita, siempre tan linda. Tan considerada. Por eso te quiere tanto mi hijo. Bueno, mija, te dejo. Karina quiere ir de compras. Cuídate mucho. Colgó. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. Había sido una batalla de voluntades, una partida de ajedrez mental a través de una llamada telefónica. Y por ahora, yo había ganado. Pero sabía que la reina madre no bajaba la guardia fácilmente. El tiempo corría, y cada hora que pasaba era una hora más cerca de la victoria, o del desastre total. Al día siguiente, Fermín llamó. Su voz era un susurro urgente. Lo tengo. Se llama Dr. Morales. Es el nuevo jefe de cardiología del Hospital ABC. Lo acaban de transferir de Monterrey y necesita una casa para su familia, para ayer. Coyoacán es su primera opción. Ya vio las fotos, está enamorado de la casa. Pero solo tiene una condición. ¿Cuál? Pregunté, mi pulso acelerándose. Quiere firmar y tener las llaves en 48 horas. Está dispuesto a pagar en efectivo, una transferencia bancaria directa. Y para asegurar el trato, ofrece un 5% por encima del precio de mercado. Era un milagro. Un milagro nacido de la desesperación de otro hombre. Una oportunidad de oro. Pero significaba que todo tenía que suceder a la velocidad de la luz. Acepto, dije sin dudar. Lo que siguió fue un maratón de 48 horas de burocracia y sigilo. Bruno y Fermín se movieron como sombras, preparando contratos, verificando fondos, hablando con notarios. Mientras tanto, mi tarea era más terrenal y mucho más dolorosa, tenía que empacar mi vida.
contraté a una empresa de mudanzas de confianza, recomendada por Bruno, que trabajaba de noche. Mientras el sol se ponía, un equipo de hombres silenciosos y eficientes comenzó a llenar cajas. Cada objeto que envolvían en papel era un recuerdo. Mis libros, la vajilla de mi boda, los cuadros que había pintado. Pero no empaqué todo. Dejé atrás las cosas de Lorenzo. Su ropa en el armario, sus libros en el estudio, sus ridículos trofeos de golf. También dejé algunos muebles, los que él había insistido en comprar. Quería que la casa pareciera habitada, normal, por si a algún vecino curioso se le ocurría mirar por la ventana. Lo más difícil fue la caja de las fotografías. La encontré en el fondo de un armario. Dentro, nuestra vida juntos en imágenes. El viaje a Oaxaca, nuestra boda, las cenas de Navidad. Por un momento, una ola de nostalgia me golpeó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Destruir todo esto por una traición? Justo cuando la duda comenzaba a crecer, mis dedos encontraron una foto suelta en el fondo de la caja. Era una foto de mi abuela y yo, el día que compramos el jarrón de Talavera. Ella me sonreía, sus ojos llenos de orgullo. Y recordé sus palabras, un techo que nadie pueda quitarte. Lorenzo no solo me había traicionado. Había intentado quitarme el legado de mi abuela. Había intentado robarme mi seguridad, mi santuario. La duda se evaporó, reemplazada por una resolución de acero. Cerré la caja de fotos y le dije al jefe de la mudanza que se la llevara. No era nostalgia lo que sentía, era el alivio de deshacerme de un peso muerto. Esa noche, dormí en un hotel, mi casa ya no era mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas. La batalla final estaba a punto de comenzar. La noche antes de la firma final, el insomnio se apoderó de mí. Me encontraba en una impersonal habitación de hotel, rodeada por el zumbido anónimo de la ciudad. La adrenalina que me había mantenido en pie durante los últimos días se había disipado, dejando paso a un silencio abrumador y a una pregunta que carcomía mi mente: ¿en qué me estaba convirtiendo? Las caras de Lorenzo, Griselda, Karina, desfilaban por mi cabeza. Sí, me habían herido, me habían traicionado de la peor manera posible. Pero la magnitud de mi contraataque, la precisión quirúrgica con la que estaba desmantelando su mundo, me asustaba. ¿Estaba cruzando la línea entre la justicia y la venganza? ¿Me estaba volviendo tan fría y calculadora como ellos? En la oscuridad, busqué mi teléfono. Necesitaba una voz amiga, una brújula moral. Marqué el número de Bruno. Hola. Contestó, su voz somnolienta. Bruno, soy yo. Perdón por la hora. Adela, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Su tono cambió de inmediato a uno de alerta total. No, todo está en orden. Es solo que, mi voz se quebró. Bruno, ¿estoy haciendo lo correcto? Mañana voy a firmar. Voy a dejar a mi marido, a su familia, literalmente en la calle cuando regresen. ¿No es esto demasiado cruel? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, el sonido de él sentándose en la cama. No me ofreció consuelo fácil. No me dijo, te lo mereces. En cambio, me hizo una pregunta. Adela, cierra los ojos. Quiero que recuerdes algo. Recuerda el archivo que encontraste. El que se llamaba Nuestro Nido. Cerré los ojos. Y la imagen apareció, nítida y dolorosa. Los planos de mi casa rediseñada. Mi estudio, mi espacio sagrado, convertido en un gimnasio para él y para ella. Recuerda los planos, Adela, continuó la voz firme de Bruno. Ellos no solo querían tu dinero. Querían borrarte. Querían eliminar cada rastro de ti y construir su futuro sobre las ruinas de tu vida. Ahora dime, ¿estás destruyendo un pasado feliz que existió alguna vez, o estás impidiendo que te destruyan en un futuro que ellos ya habían planeado para ti? La pregunta colgó en el aire, clara y cortante como un cristal. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi debilidad,
mi duda, provenía de aferrarme a la ilusión de que habíamos tenido algo real que salvar. Pero no era así. Todo había sido una mentira. Lo que yo estaba haciendo no era un acto de crueldad. Era un acto de supervivencia. Gracias, Bruno, susurré, las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Gracias. Ya sé lo que tengo que hacer. Colgué el teléfono. La duda se había ido. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, las luces de la Ciudad de México se extendían como una galaxia a mis pies. Un nuevo universo de posibilidades. Mañana no iba a firmar una sentencia de venganza. Iba a firmar mi declaración de independencia. El día de la firma llegó. Era el 5.º día de su viaje. El doctor Morales y su esposa eran una pareja encantadora que no hizo más que alabar el buen gusto de la casa. En la notaría, bajo la mirada atenta de Bruno y Fermín, mi firma fluyó sobre el papel, ligera y segura. La transferencia bancaria se confirmó minutos después. Una suma de dinero con tantos ceros que parecía irreal apareció en mi cuenta. Era oficial. La casa ya no era mía. Esa tarde, me instalé en el penthouse que había alquilado en Polanco. Un espacio moderno, minimalista, con una vista espectacular de la ciudad. Era todo lo que Lorenzo y Renata habían soñado para ellos. La ironía era deliciosa. Mientras desempacaba una caja con mis cosas, miré mi teléfono. Instagram estaba lleno de sus nuevas fotos. Una de Karina posando con bolsas de compras de diseñador. Otra de Griselda y Isidro en una cena elegante. Y una de Lorenzo y Renata, muy juntos, en un yate, con el texto, viviendo la vida que merecemos. Sonreí. Era el momento. Abrí mi aplicación de mensajería. Seleccioné el contacto de Lorenzo. Mis dedos se movieron con calma sobre la pantalla. Hola, mi amor. Espero que la estén pasando increíble. Oye, una cosa rara. Me llamó un chico del banco. Dijo que había un problemita con la solicitud del préstamo, algo sobre la titularidad de la propiedad. No entendí muy bien. ¿Por qué no les marcas para aclarar? No vaya a ser un error. Envié el mensaje. Y esperé. El anzuelo estaba en el agua. Sabía que un tiburón hambriento y paranoico no tardaría en morder. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. No pasaron ni 60 segundos. Mi teléfono vibró con una violencia que casi lo tira de la mesa. Era una videollamada. Lorenzo. Respiré hondo, compuse mi rostro en una máscara de inocente preocupación y acepté la llamada. La cara de Lorenzo llenó la pantalla, estaba rojo por el sol y por la furia. Detrás de él, podía ver la playa, el mar turquesa de Cancún. Y también podía ver a su familia y a Renata, todos reunidos alrededor de una mesa en un bar de playa, riendo y bebiendo. Adela. ¿Qué demonios le dijiste al banco? Gritó, sin siquiera decir hola. Nada, mi amor, te lo juro, dije, abriendo mucho los ojos. Solo lo que te escribí. Me llamaron y me asusté. Griselda se asomó a la cámara, su rostro una máscara de desprecio. ¿Qué hiciste, inútil? Siempre arruinándolo todo. Tranquilos, tranquilos, dije con una calma que los descolocó. No se alteren. A ver, dejen que les muestre algo, quizá así se calman. Lorenzo frunció el ceño. ¿Mostrarme qué? Esperen un momento, dije. Me levanté y caminé, dejando que la cámara me siguiera. El primer golpe. Giré el teléfono para que vieran mi entorno. No estaba en nuestra acogedora y rústica casa de Coyoacán. Estaba en un espectacular penthouse en Polanco. Muros blancos, muebles de diseño,
ventanales de piso a techo con una vista panorámica del castillo de Chapultepec. Como pueden ver, me mudé, dije con una sonrisita. El lugar es un poco más moderno, pero uno se acostumbra. Las caras en la pantalla se congelaron. Las sonrisas se borraron. Podía ver la confusión y el pánico creciendo en sus ojos. Lorenzo palideció bajo su bronceado. ¿Qué es esto, Adela? ¿Dónde estás? Ah, es que los nuevos dueños de nuestra antigua casa querían mudarse de inmediato, expliqué, como si hablara del clima. Una pareja muy amable, por cierto. Un doctor y su esposa. Les surgía. Y como yo soy tan comprensiva, pues les di gusto. Espero que no les importe. El segundo golpe. La mandíbula de Lorenzo se desencajó. Griselda se llevó una mano al pecho. Karina parecía que iba a desmayarse. Renata, la amante, simplemente los miraba, completamente desconcertada. ¿Nuevos dueños? Tartamudeó Lorenzo. No puedes haber vendido la casa sin mi firma. Ah, sobre eso, dije, volviendo a sentarme frente a la cámara. Tienes razón. Necesitaba tu firma. O, en su defecto, un poder general amplísimo para actuar en tu nombre. ¿Recuerdas ese papelito que me hiciste firmar hace años para cuidarme? Resultó ser muy útil. El tercer golpe. El golpe de gracia. Antes de que pudiera procesar la información, levanté mi propia tableta hacia la cámara. En la pantalla, nítido y brutal, se veía el estado de mi cuenta bancaria. Un número con 8 cifras, seguido de la descripción, transferencia por venta de inmueble. Afortunadamente, al doctor le urgía tanto que pagó de contado y un poco extra. Tuve que sacrificar un poquito el precio para venderla rápido, claro. Espero que este dinero sea suficiente para que paguen el resto de su viaje. Después de todo, se lo merecen. El silencio al otro lado de la línea era total. Roto solo por el sonido de las olas de Cancún. Vi el horror puro en el rostro de mi marido. Vi la comprensión de que no solo había sido descubierto, sino que había sido superado, humillado, destruido con sus propias armas. Vi a su madre abrir la boca en un grito silencioso. Bueno, los dejo, dije, mi voz ahora tan fría como el hielo. Disfruten de la vida que se merecen. Y con una última sonrisa, terminé la videollamada, dejándolos varados en su paraíso de plástico, con un futuro en ruinas y una pantalla en negro como único testigo de su caída. 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté por si era algo del trabajo. ¿Señora Adela? Habla Bruno. Bruno, ¿por qué me llamas de otro número? Pregunté, un poco alarmada. Porque no estoy en mi oficina, dijo, y pude escuchar el sonido del tráfico de fondo. Estoy haciendo un pequeño recorrido turístico por Coyoacán y hay una escena que pensé que te gustaría ver. ¿Qué escena? Te enviaré una foto. Considera esto el cierre oficial del caso. Colgó. Un segundo después, llegó un mensaje con una imagen adjunta. La abrí. Y entonces, solté una carcajada. Una carcajada genuina, liberadora, que salió desde lo más profundo de mi ser. La foto era una obra maestra de la justicia poética. En la acera, frente a la que había sido mi casa, estaba toda la familia Vargas. Lorenzo, con la cara desencajada. Griselda, sentada sobre una maleta Louis Vuitton, parecía haber envejecido 10 años. Isidro miraba al vacío, derrotado. Y Karina lloraba a moco tendido. A su alrededor, un montón de equipaje de diseñador, souvenirs de Cancún y sus sueños rotos. A un lado, apartada del grupo como si no quisiera contagiarse de la desgracia, estaba Renata, mirando su teléfono con una expresión de furia y calculando, sin duda, su próxima jugada. Frente a ellos, en la puerta de la casa, se veía la figura alta y tranquila del doctor Morales, con los brazos cruzados, indicándoles claramente que no había nada más que hablar. Era la imagen perfecta de la arrogancia náufraga. Reyes y reinas de un castillo de arena que la marea se había llevado.
Bruno había capturado el momento exacto en que su universo de privilegios y mentiras se había estrellado contra la dura realidad de una banqueta en Coyoacán. Guardé la foto. No por rencor. La guardé como un recordatorio. El recordatorio de que los imperios construidos sobre la traición siempre terminan en ruinas. Pensé que la foto en la acera sería el final. Estaba equivocada. Una semana después, el portero de mi nuevo edificio me llamó. Señorita Adela, hay un señor Lorenzo Vargas aquí abajo. Dice que es su esposo y que necesita subir. Trae a un abogado. El descaro. La audacia. Una parte de mí quería ignorarlo, pero la otra, la nueva Adela, sabía que las serpientes, si no se les corta la cabeza, siempre vuelven a morder. Dígales que no voy a bajar. Que si quieren hablar conmigo, lo hagan por el intercomunicador, le indiqué al portero. Un minuto después, la voz de Lorenzo, temblorosa pero llena de una nueva y extraña confianza, sonó a través del altavoz. Adela, sé que estás ahí. No vengo a pelear. Vengo a ofrecerte un trato justo. No tengo nada que negociar contigo, Lorenzo. Creo que sí, dijo, y luego la voz de otro hombre, más suntuosa y arrogante, tomó el relevo. Señora Fernández, soy el licenciado Pineda, representante legal del señor Vargas. Mi cliente está dispuesto a evitar un escándalo público. Entendemos que usted vendió la propiedad familiar, pero quizá olvidó un pequeño detalle. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué detalle? ¿Había cometido algún error? Tenemos en nuestro poder, continuó el abogado, un acuerdo de préstamo privado, firmado por usted, en el que consta que mi cliente, el señor Vargas, le prestó a usted personalmente la mitad del valor de la casa para su adquisición. Una deuda que, por supuesto, nunca fue saldada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una deuda. Un préstamo. Era una mentira descarada. Yo nunca firmé algo así. Grité al intercomunicador. Su firma dice lo contrario, señora. Podemos llevar esto a los tribunales, por supuesto. Un juicio largo, costoso, muy público. La prensa amaría la historia de la esposa que estafó a su abnegado marido. Oh, hizo una pausa dramática. Puede simplemente transferirle a mi cliente el 50% de la venta y todos seguimos con nuestras vidas. Usted decide. Era un chantaje. Un último y desesperado intento de arrastrarme al lodo con él. Estaba usando mi miedo al escándalo, mi deseo de paz, en mi contra. Por un segundo, el pánico me paralizó. ¿Y si su falsificación era buena? ¿Y si un juez le creía? La vieja Adela habría cedido, habría pagado por silencio. Pero la vieja Adela ya no vivía aquí. Respiré hondo, la ira fría volviendo a llenar mis venas, dándome claridad. Caminé hacia mi escritorio, tomé mi teléfono y marqué el número de Bruno. Ponme en altavoz, Adela, fue lo único que dijo. Volví al intercomunicador. La voz del abogado Pineda todavía flotaba en el aire, llena de suficiencia. ¿Y bien, señora? ¿Tenemos un acuerdo? Un momento, licenciado, dije, mi voz ahora tranquila, controlada. Tengo a mi abogado en la línea, creo que le gustaría participar en esta negociación. Pulsé el botón del altavoz de mi teléfono. El silencio se apoderó del intercomunicador por un instante. Y entonces, la voz de Bruno, cortante y letal como un bisturí, resonó en el vestíbulo del edificio. Buenas tardes, licenciado Pineda. Habla Bruno de la Fuente. Me alegra que llame. Justo estaba por enviarle un correo. ¿De la Fuente? Tartamudeó el abogado. El nombre de Bruno era conocido y temido en los círculos legales. El mismo, continuó Bruno. Veo que tiene en su poder un documento falso. Qué interesante. Porque yo tengo en mi poder la solicitud de crédito hipotecario que su cliente, el señor Vargas, presentó al banco, usando una firma falsificada de la señora Fernández. ¿Sabe qué es eso, Pineda? Fraude bancario. Un delito federal.
El silencio al otro lado era total. Y ahora, prosiguió Bruno, su tono bajando a un gruñido peligroso, usted se presenta con otro documento falso, intentando extorsionar a mi clienta. Eso se llama complicidad y tentativa de extorsión. Otro delito federal. Estoy grabando esta conversación, por supuesto. Y tengo una cámara de seguridad en el vestíbulo que está grabando sus rostros. Así que le ofrezco un trato, licenciado. Usted y su cliente se dan la vuelta, desaparecen de la vida de la señora Fernández para siempre, o mi próximo correo no será para usted, sino para la Fiscalía General de la República. Con copia a la barra de abogados para que revisen su licencia. Usted decide. Pasaron 5 segundos que parecieron una eternidad. Luego, a través del intercomunicador, escuché un sonido inconfundible, el sonido de 2 hombres corriendo, tropezando en su prisa por huir. Apagué el intercomunicador. La batalla había terminado. Esta vez, de verdad. No había sido una victoria ruidosa, sino una ejecución silenciosa, llevada a cabo con la ley como arma y la verdad como escudo. La serpiente no solo había sido herida. Le habían cortado la cabeza. Han pasado 6 meses desde ese día. La vida, después del huracán, encontró una nueva y hermosa calma. El dinero de la venta de la casa, después de pagar los honorarios de Bruno y una generosa donación a un refugio para mujeres, lo invertí en mi propio negocio. Alquilé un pequeño estudio en la colonia Roma, un espacio lleno de luz donde las ideas parecían florecer en las paredes. Lo llamé Estudio Bugambilla, en honor a las flores que tanto amaba en mi antiguo patio. Ya no era Adela, la diseñadora freelance que trabajaba desde casa. Era Adela Fernández, fundadora y directora creativa de mi propia agencia. Mi trabajo cambió. Mis diseños, que antes eran sobrios, elegantes, casi tímidos, explotaron en color y audacia. Mis clientes ya no eran solo pequeñas empresas locales y empecé a recibir llamadas de marcas nacionales, atraídas por mi nuevo estilo, un estilo que gritaba confianza. A veces, por las tardes, me siento en el pequeño balcón de mi estudio con una copa de mezcal, el que la familia de Lorenzo despreciaba por ser de pueblo, y miro la ciudad. Ya no veo a Lorenzo en cada esquina, ya no escucho los susurros de Griselda en el viento. Solo veo una ciudad de oportunidades, un lienzo en blanco. He oído rumores. Que Lorenzo trabaja como vendedor en una tienda departamental. Que Karina finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Que la familia vendió su casa para pagar deudas. Pero son solo eso, rumores. Ecos de un mundo que ya no es el mío. Ayer, revisando mi correo, encontré un mensaje de una joven diseñadora pidiendo un consejo. Terminaba su correo diciendo, leí tu historia en un blog. Me inspiraste a dejar una mala relación y a empezar mi propio proyecto. Gracias por enseñarme a ser valiente. Y entendí. La gente podrá decir que destruí una familia. Pero no es verdad. Yo no destruí una familia. Simplemente me negué a hacer el sacrificio que la mantenía unida en su toxicidad. Me negué a ser la víctima silenciosa que alimentaba su ilusión de felicidad. Elegí mi paz. Elegí mi valor. Me elegí a mí misma. Y esa es una decisión por la que nunca, jamás, me voy a disculpar.